El reino de Bralba se extendía entre colinas cubiertas de bruma, un lugar donde el aire siempre olía a tierra húmeda y a flores salvajes. Entre los habitantes contaban leyendas sobre un árbol majestuoso y solitario que se alzaba al borde de un arroyo de aguas cristalinas, allá en el límite del bosque. Lo llamaban el árbol de sombra y fuego, pues sus ramas, enormes y enredadas, proyectaban una sombra tan profunda que parecía devorar la luz, mientras que en otoño sus hojas se teñían de un rojo tan brillante que parecía arder en llamas vivas bajo el sol. Pero no era solo su belleza lo que hacía que los aldeanos lo veneraran. Se decía que el árbol de sombra y fuego podía oír los deseos más profundos de los corazones que acudían a él en silencio, y que, si consideraba a alguien digno, concedía lo que le pedían. Sin embargo, sus favores no eran gratuitos. El árbol era sabio y exigía respeto, paciencia y verdadera pureza de intención. Una tarde de invierno, cuando los vientos helados aullaban entre las colinas, una mujer llamada Milena llegó hasta el árbol. Vestía un grueso manto gris, y aunque sus mejillas estaban enrojecidas por el frío, sus ojos tenían un brillo de esperanza y desesperación. Milena era esposa de Iván, un hombre noble y de corazón generoso, y ambos deseaban con todo su ser tener un hijo. Durante años habían anhelado la llegada de un pequeño, un niño que pudiera alegrar sus vidas y llenar el vacío que sentían en su hogar. Milena extendió la mano hacia la rugosa corteza del árbol, tocándola suavemente con los dedos, y al sentir el frío de su superficie, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Inspiró profundamente y en voz baja comenzó a hablar. «Oh, árbol de sombra y fuego», murmuró, su aliento formando una nube en el aire helado. «Si realmente puedes oírme, te suplico que me concedas un hijo. He soñado con un niño a quien pueda dar mi amor y mi protección. Te prometo que, si me bendices con un hijo, vendré a verte cada año para agradecerte tu favor, y mi hijo también aprenderá a respetarte». El viento sopló con fuerza, y las ramas del árbol crujieron en respuesta, como si le hablasen en una lengua secreta y antigua. Milena, aunque estaba sola, no se sintió abandonada. Al contrario, una extraña calidez pareció envolverla, como si el árbol la acogiera en su sombría protección. En ese momento, algo insólito ocurrió. Entre las raíces del árbol, algo comenzó a asomar. Milena se inclinó, incrédula, y vio cómo una pequeña flor roja emergía de la tierra, delicada y brillante como una llama. Con manos temblorosas, Milena tomó la flor, que parecía casi encenderse con un fulgor propio. A pesar del frío, la flor estaba cálida al tacto, y al sostenerla, sintió que una paz profunda la invadía, una certeza de que su deseo había sido escuchado. La flor era frágil, pero tenía una vitalidad extraña, y aunque la mujer no entendía su origen, supo en ese instante que el árbol de sombra y fuego había respondido a su súplica. Guardó la flor contra su pecho y se alejó del árbol, con el corazón rebosante de esperanza. Esa noche, al regresar a su hogar, le contó a Iván lo sucedido. Él, aunque al principio la miró con asombro, sintió que algo especial había ocurrido en el bosque. Esa flor, de un color tan inusual y encontrada en pleno invierno, era una señal de algo maravilloso. Con el pasar de las semanas, Milena comenzó a notar cambios en sí misma. Su rostro, antes pálido por la tristeza, recobró el brillo y el color. Sentía que una energía renovada brotaba de su ser, y una mañana, al despertar, supo con certeza que el milagro había sucedido. Estaba esperando un hijo. El invierno se transformó en primavera, y el tiempo de espera se convirtió en una temporada de alegría para Iván y Milena. Juntos prepararon su hogar para la llegada del niño.
El hombre construyó una cuna de madera con sus propias manos, tallando en ella pequeñas hojas y flores que evocaban la noche en que Milena había recibido la flor roja. Milena tejió mantas suaves y calurosas, esperando acunar al bebé que tanto habían deseado. Cada noche, antes de dormir, Milena hablaba con su vientre, contándole al niño sobre el árbol de sombra y fuego, sobre el día en que el árbol la había escuchado y cómo ella creía que el niño llevaba una parte de ese misterio en su alma. Ella sentía que el niño estaba destinado a algo especial, que el árbol lo había bendecido de alguna forma secreta y antigua. Finalmente, el día llegó. Y en una madrugada clara, Milena dio a luz a un hermoso niño con ojos tan profundos como el cielo nocturno. Iván y Milena decidieron llamarlo Luar, en honor a la luna llena que había alumbrado el mundo cuando él nació. Su llegada fue recibida con alegría y esperanza, no solo por sus padres, sino por toda la aldea, quienes conocían el anhelo de la pareja. Sin embargo, en esa misma madrugada de júbilo, una extraña debilidad comenzó a apoderarse de Milena. Su fuerza, que había permanecido constante durante el embarazo, parecía desvanecerse rápidamente. Iván, preocupado, cuidó de ella sin descanso, pero ni los remedios ni las oraciones lograron devolverle su salud. Con el poco aliento que le quedaba, Milena tomó la mano de Iván y le pidió una última cosa. «Llévame al árbol de sombra y fuego, Iván», le susurró con un brillo de serenidad en los ojos. «Quiero que el árbol que me dio a nuestro hijo sepa cuánto agradezco su bendición». Iván, aunque conmovido, cumplió su deseo. Cargando a Milena en sus brazos, la llevó hasta el árbol en medio de la noche, con el pequeño Luar envuelto en una manta a su lado. Allí, bajo la sombra protectora del árbol, Milena pronunció sus últimas palabras. «Oh, árbol de sombra y fuego, gracias por concederme el don más hermoso de todos. Te pido que protejas a mi hijo cuando yo ya no pueda hacerlo, y que guíes sus pasos para que siempre recuerde su origen». Con esas palabras, Milena cerró los ojos por última vez, dejando una paz en el rostro que antes solo había visto en los días de esperanza. Iván, con el corazón destrozado, depositó en el suelo junto al árbol la flor roja que Milena había guardado durante todo el embarazo, como símbolo de su amor eterno. Al día siguiente, cuando Iván regresó al lugar con Luar en brazos, notó que una pequeña raíz se extendía desde el árbol de sombra y fuego hacia el lugar donde había dejado la flor roja. Desde ese día, esa raíz y esa flor permanecieron como una ofrenda, un vínculo entre el árbol y el niño que ahora crecía bajo su silenciosa bendición. Los años pasaron en el reino de Bralba. Y aunque Iván seguía adelante, el dolor por la pérdida de Milena se había quedado como una sombra constante en su corazón. Sin embargo, su amor por su hijo Luar, ahora un niño vivaz y soñador, lo mantenía en pie. Cada día encontraba consuelo en sus juegos y en las preguntas interminables que el pequeño hacía sobre el mundo. Iván veía en él el reflejo de Milena, su risa brillante, sus ojos que parecían ver más allá de lo evidente, y esa ternura que encantaba a todos. Luar era el orgullo de Iván y la alegría de la aldea, y con cada año que pasaba, su conexión con el árbol de sombra y fuego se hacía más evidente. Al principio no era más que un hábito. Luar pedía visitar el árbol y pasar allí horas jugando entre sus raíces, hablando con los animales que rondaban el bosque, y observando las hojas rojas que cubrían las ramas, aunque no fuera otoño. Para Iván, este apego de su hijo al árbol era algo especial, un recordatorio del vínculo que compartía con su madre. Sin embargo, tras algunos años, Iván empezó a notar su soledad de forma más aguda. Aunque amaba a Luar con todo su ser, sentía la necesidad de una compañera que lo apoyara y que ayudara a llenar el vacío que el paso del tiempo había dejado. Fue entonces cuando conoció a Alice.
Alice era una mujer de Bralba, conocida por su belleza y elegancia. Tenía una melena de color ceniza, que en ciertos ángulos parecía brillar como el metal al sol, y unos ojos de un gris profundo y enigmático. Los aldeanos la describían como la dama de la niebla, pues siempre parecía envolverse en un aire de misterio y distanciamiento. Aunque su presencia inspiraba respeto, pocos la conocían realmente, y rara vez se la veía en eventos del pueblo. Iván y Alice se encontraron una tarde de otoño en el mercado de Bralba, donde Alice vendía unas mantas tejidas con patrones intrincados, decoradas con colores oscuros y detalles tan finos que parecían tejidos por arañas mágicas. Iván se acercó a admirar una de estas mantas y al verla recordó las mantas que Milena había tejido para Luar con sus propias manos. Quizás fue esa nostalgia la que lo impulsó a iniciar una conversación, y para sorpresa de Iván, Alice respondió con una voz dulce y cálida. Con el tiempo comenzaron a conocerse mejor, y aunque Iván no podía olvidar el recuerdo de Milena, algo en Alice lo atrajo. Tal vez fue su compostura, la calma de su tono, o la forma en que escuchaba sin interrumpir, como si entendiera lo que él sentía sin que tuviera que explicarlo. Alice, que también había perdido a su esposo años atrás y cuidaba sola de su hija Yara, encontró en Iván una presencia sólida y honesta que la llenaba de seguridad. Después de varios meses de paseos, encuentros y confidencias, Iván le pidió que se casara con él, esperando que juntos pudieran crear una familia feliz. El matrimonio se celebró en un ambiente sencillo, rodeados de los amigos y vecinos de Bralba, aunque hubo quienes observaban a Alice con cierta reserva. La mayoría de los aldeanos no la conocía bien, y algunos encontraban su aire distante, un poco intimidante. Sin embargo, por respeto a Iván y su alegría, todos compartieron aquel día con los nuevos esposos. Alice y su hija Yara se mudaron a la casa de Iván, y Luar, emocionado, empezó a imaginar cómo sería vivir con una hermana. Yara era una niña de cabellos oscuros y ojos intensos, que prefería la soledad a los juegos ruidosos, y aunque era reservada, a Luar le gustaba su compañía. Sin embargo, pronto empezó a notar una barrera invisible entre ellos. Mientras él se acercaba a jugar con ella, Yara se alejaba en silencio, prefiriendo estar sola o seguir a su madre. Alice, por su parte, mostró desde el principio una actitud fría hacia Luar. Aunque sonreía cuando Iván estaba presente y se comportaba con cortesía, en cuanto se quedaban a solas, la máscara caía. Luar no entendía qué había cambiado, solo sentía una distancia cada vez más evidente entre ellos, una tensión que él, siendo tan joven, no lograba comprender. Con el tiempo, esa sensación de rechazo se fue transformando en algo más oscuro. Alice empezó a mirarlo de una forma extraña y a veces, cuando creía que Iván no estaba cerca, soltaba comentarios agrios y despectivos hacia Luar, diciéndole que no debía andar tanto tiempo soñando en el bosque y que debía aprender a comportarse como un niño normal. Estas palabras llenaban de tristeza a Luar, quien no comprendía por qué su nueva madre parecía no quererlo. Con el paso de los meses, la relación entre Alice y Luar se deterioró aún más. Mientras Iván viajaba para atender asuntos de la aldea o del mercado, Alice tomaba el control del hogar, y su trato hacia Luar se hacía cada vez más autoritario y frío. No le permitía hablarle de su madre Milena, ni le permitía mencionar el árbol de sombra y fuego, aunque era evidente que el niño tenía un apego especial hacia aquel lugar. Un día, Alice le dijo con voz helada: «Deja de hablar del árbol, Luar. Es solo un viejo tronco que no tiene nada especial. Te estás comportando como un niño de fantasías inútiles». Luar, aún demasiado pequeño para entender su desprecio, solo agachó la cabeza, sintiendo una punzada de tristeza en su pecho. Para él, el árbol no era solo un tronco.
Era el único lugar donde sentía la presencia de su madre, donde recordaba sus palabras y el amor que le había dado en sus primeros años de vida. Yara, quien se mantenía en silencio, observaba la situación con ojos tristes. Aunque aún no era capaz de comprender plenamente lo que sucedía, en ocasiones parecía percibir el sufrimiento de su nuevo hermano y en silencio se le acercaba. Una noche, cuando Luar lloraba en su cama, sintió una pequeña mano sobre su hombro. Yara se había acercado sin decir nada y se quedó allí, en silencio, compartiendo su tristeza. A pesar de las tensiones, Iván se sentía agradecido de tener una familia y pensaba que, con el tiempo, las cosas mejorarían. Veía el esfuerzo de Alice en manejar la casa y cuidar de los niños, aunque notaba que su trato hacia Luar no era tan cálido como había esperado. Sin embargo, en su deseo de que la familia fuera unida, intentaba no prestar atención a las pequeñas señales de incomodidad. Iván creía firmemente en los lazos familiares y esperaba que, con paciencia y amor, Alice aceptara a Luar como a su propio hijo. Pero no sabía que, en lo profundo del corazón de Alice, había nacido una inquietante envidia. La idea de que Luar pudiera heredar el cariño y las tierras de Iván se convirtió en una espina en su corazón. Cada vez que veía al niño, la envidia crecía, hasta el punto de que comenzó a albergar en su mente pensamientos oscuros y calculadores. Los días seguían pasando, y mientras Iván intentaba mantener la paz, Alice empezaba a tejer un plan en secreto, un plan para asegurar que su hija Yara fuera la única heredera de la casa y de las tierras de Iván. En su interior, Alice había decidido que Luar debía desaparecer, y cada noche, mientras el viento aullaba entre las ramas del árbol de sombra y fuego, el plan de Alice tomaba forma en las sombras. El invierno cubrió el reino de Bralba con una capa de nieve tan blanca que bajo el sol parecía resplandecer como un manto de cristal. En la casa de Iván, las cosas parecían mantenerse en calma a simple vista. Sin embargo, para Luar, los días se sentían cada vez más fríos y solitarios, como si la misma casa lo estuviera rechazando. Los días en los que su padre viajaba al mercado eran los peores. Cuando Iván estaba lejos, Alice tomaba el control absoluto del hogar. La tensión había ido creciendo con cada noche en que Luar volvía al árbol de sombra y fuego. Para él era un refugio, un sitio donde podía pensar en su madre y en las historias que ella le había contado sobre el bosque y sus secretos. El árbol le daba un extraño consuelo, como si su presencia abrazara su alma y lo envolviera en una paz que no podía encontrar en ningún otro lugar. Alice, sin embargo, no soportaba esa conexión, y cada noche en que Luar regresaba a casa desde el bosque, encontraba una mirada aún más severa en el rostro de su madrastra. Una noche oscura y silenciosa, en la que la luna apenas se asomaba tras las nubes, Alice caminaba en círculos en la cocina, con una vela parpadeante entre sus manos y el ceño fruncido en su rostro. Su frustración hacia Luar había crecido a tal punto que ya no podía soportar la idea de compartir su hogar con él. Sentía que la presencia de Luar opacaba a Yara, y su obsesión con el árbol de sombra y fuego la atormentaba como una espina en el corazón. Aquella noche, Alice decidió que era hora de poner en marcha un plan que había venido incubando durante meses. Aprovechando la ausencia de Iván, quien había viajado para negociar en el mercado de un pueblo vecino, trazó cuidadosamente cada detalle. Era como si la misma oscuridad de la noche le diera fuerza y claridad para llevar a cabo su decisión. «Es solo un niño demasiado fantasioso, un obstáculo en el camino de mi hija», murmuró para sí, como si esas palabras la ayudaran a justificar lo que estaba a punto de hacer. La mañana siguiente, cuando el sol apenas se filtraba a través de las nubes invernales, Alice llamó a Luar y a Yara a la sala principal. Su tono fue inusualmente amable, lo cual confundió a Luar,
quien aún no entendía el motivo de su convocatoria. «Luar», dijo Alice con una sonrisa helada, «tengo una tarea especial para ti. Me han pedido un encargo muy importante, y tú, con toda tu valentía, eres el único que puede cumplirlo». Luar la miró, intrigado. Aunque algo en su instinto le advertía que no debía confiar en ella, la curiosidad pudo más, y asintió. «Quiero que vayas al bosque profundo, hasta las colinas del este», continuó Alice. «Allí encontrarás un hermoso arbusto de bayas rojas, el único de todo el bosque en esta época. Las bayas son necesarias para un remedio especial que debo preparar». Luar frunció el ceño, sintiendo una duda que no podía explicar. Conocía bien el bosque, pero el lugar que Alice describía estaba tan lejos que nunca se había aventurado hasta allí. Era una región que los aldeanos decían estar llena de peligros y brumas engañosas, un territorio que podía extraviar incluso al más hábil de los cazadores. Pero Alice parecía decidida, y aunque Yara lo miraba con una mezcla de lástima y tristeza en sus ojos, no dijo nada. «Si logras traerme esas bayas, te ganarás mi gratitud», dijo Alice con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Piensa en el honor que sería para ti ayudar a tu familia de esta forma». Luar dudó, pero en lo profundo de su corazón sentía el anhelo de que Alice lo viera con aprecio, que lo tratara como a su propio hijo, y así, a pesar de la incertidumbre, asintió. Esa misma mañana, Luar preparó una pequeña bolsa con provisiones. La nieve crujía bajo sus pies al salir de la casa, y el frío cortaba su rostro como pequeñas agujas de hielo. Alice le había dado indicaciones claras. Debía seguir el sendero hasta el final del bosque, cruzar el arroyo helado y avanzar hacia el este hasta que el terreno comenzara a elevarse. Las colinas del este eran territorio incierto, cubierto de una densa neblina que los aldeanos evitaban, pero Luar se dijo a sí mismo que sería capaz de llegar hasta allí. Mientras se adentraba en el bosque, el paisaje familiar fue dando paso a una atmósfera sombría y desconocida. Las ramas de los árboles estaban desnudas y crujían en el viento, como si susurros invisibles lo siguieran. A medida que avanzaba, la neblina se hizo más espesa y fría, y el aire se volvió pesado, dándole la sensación de que el bosque se cerraba a su alrededor. A pesar de los sonidos extraños y de la inquietud que lo invadía, Luar siguió adelante, recordando las palabras de Alice y el extraño brillo en sus ojos cuando le había hablado de la misión. Cada paso que daba lo hacía sentir más solo, y en medio de la neblina comenzó a cuestionarse si estaba yendo en la dirección correcta. Después de horas de caminar, con el cansancio comenzando a pesar en sus piernas y el frío helándole hasta los huesos, Luar se detuvo. La neblina era ahora tan densa que apenas podía ver sus propias manos. Miró a su alrededor, intentando encontrar algún punto de referencia, pero todo era igual. Árboles desnudos, sombras inquietantes y una quietud extraña que lo hizo estremecerse. Empezaba a oscurecer y una voz en su interior comenzó a llenarse de miedo. ¿Por qué Alice lo había mandado tan lejos por unas simples bayas? La pregunta surgió de repente, y el temor creció en su corazón al recordar el rostro de Alice aquella mañana. ¿Era realmente posible que su madrastra lo hubiera mandado allí con intenciones oscuras? Justo cuando el miedo comenzaba a apoderarse de él, un sonido rompió el silencio. Era un suave batir de alas, tan delicado que apenas se escuchaba sobre el susurro del viento. Alzó la vista y vio una sombra pasar fugazmente entre los árboles. El corazón de Luar dio un brinco. Por un momento pensó que se trataba de un ave cualquiera, pero al ver un destello dorado, recordó las historias de su madre sobre criaturas mágicas que habitaban los rincones más secretos del bosque. Guiado por una mezcla de temor y esperanza, Luar decidió seguir el batir de alas. La sombra se movía entre la bruma,
a veces perdiéndose en la niebla para luego reaparecer un poco más adelante. Así, Luar avanzó tambaleante pero decidido hacia un destino incierto. Mientras tanto, en la aldea, el sol ya había comenzado a descender. Iván regresó temprano de su viaje, emocionado por ver a su familia. Al llegar a casa, se sorprendió al no ver a Luar en el salón principal. Alice, con una expresión de inocente indiferencia, le explicó que había enviado a Luar al bosque en una pequeña misión para recolectar unas bayas. «No te preocupes, querido», le dijo. «Sabes que Luar adora el bosque, y no dudé que sería capaz de cumplir esta tarea fácilmente». Sin embargo, la expresión tranquila de Alice no calmó a Iván, quien de inmediato sintió una punzada de preocupación. Luar era valiente, pero también era joven e inexperto en las profundidades del bosque. Intentando ocultar su angustia, Iván miró a Yara en busca de una respuesta, pero la niña solo bajó la vista, como si hubiera una verdad que no se atrevía a decir en presencia de su madre. «Si Luar no regresa en la próxima hora, iré a buscarlo yo mismo», anunció Iván, lanzando una mirada severa hacia Alice. Así, las horas pasaron, y cuando la noche cayó y Luar no regresó, Iván se preparó para salir al bosque. Tomó su capa, un farol y un cuchillo, decidido a encontrar a su hijo y llevarlo de vuelta a casa. Los aldeanos comenzaron a murmurar sobre la ausencia del niño y una inquietante sensación de que algo oscuro acechaba en el bosque recorrió a todos los que escuchaban. Alice, sin embargo, mantenía su fría sonrisa, confiada en que su plan había funcionado. El eco del batir de las alas de la misteriosa criatura que Luar había visto se perdía en la distancia, llevándolo más allá del reino de Bralba y de todo lo que había conocido. El bosque estaba en completo silencio, envuelto en una neblina casi tangible. Al anochecer, todo se volvía extraño y distinto, como si los mismos árboles adquirieran conciencia. Mientras tanto, perdido en la profundidad del bosque, Luar deambulaba, sintiendo el frío y la incertidumbre que lo hacían estremecerse. Su corazón latía con un ritmo frenético, impulsado tanto por el miedo como por una sensación extraña, algo que él no podía nombrar, pero que lo hacía mirar hacia las sombras como si esperara hallar un rostro conocido. Después de seguir el batir de alas hasta que la noche cubrió el cielo, Luar se encontró sin más señal de la misteriosa criatura. Se detuvo, agotado y desorientado, cuando de repente el viento comenzó a soplar entre las ramas, produciendo un murmullo suave y antiguo, un susurro que parecía llamarlo por su nombre. Luar, Luar. La voz parecía venir de todas partes y ninguna a la vez. Era un sonido suave y etéreo, como si el propio bosque estuviera hablando. Luar cerró los ojos y, respirando profundamente, se dejó guiar por ese sonido, un eco que resonaba en el silencio de la noche y lo llevaba hacia un lugar aún más oscuro y profundo, donde los árboles eran tan altos que sus ramas parecían tocar las estrellas. Al abrir los ojos, Luar vio algo que lo dejó sin aliento: el árbol de sombra y fuego. Su tronco oscuro estaba recubierto de un musgo dorado que brillaba en la oscuridad como si tuviera luz propia, y las hojas, de un rojo profundo y vivo, parecían palpitantes, como si cada una contuviera el reflejo de un fuego invisible. Era el mismo árbol donde Luar siempre se refugiaba, aunque en ese instante, en medio de la neblina y bajo la luna llena, parecía más imponente y misterioso que nunca. Con cautela, Luar se acercó al árbol, sintiendo una extraña energía que lo envolvía, llenando el aire con un aroma dulce y antiguo, como el perfume de flores que ya no existían en el mundo. Colocó una mano en el tronco, notando cómo la corteza, aunque áspera, irradiaba un calor inesperado. Al tocarlo, un destello de luz se extendió por las ramas, y por un momento, Luar creyó ver una figura que flotaba entre las hojas.
Era una figura femenina, nebulosa y brillante, con un manto de luz suave que la envolvía. La figura tenía un rostro dulce y sereno, y sus ojos, grandes y oscuros, parecían llenos de sabiduría y tristeza. Luar sintió una profunda conexión, un lazo que le recordaba al amor de su madre, algo cálido que le traía paz en medio de la desorientación. La figura lo miró con ternura, y cuando habló, su voz fue como una melodía lejana. «Luar», dijo la figura con una dulzura infinita. «Hijo mío, ¿qué te ha traído hasta aquí?» Luar no sabía si realmente estaba escuchando una voz o si todo ocurría en su mente, pero con lágrimas en los ojos y el corazón palpitante, le respondió sin dudar: «No lo sé. Algo me trajo hasta aquí, pero ahora no sé cómo volver». La figura lo miró en silencio durante un instante eterno, y luego, con un gesto suave, le hizo una seña para que se acercara aún más al árbol. Las ramas se movieron por sí solas, como si obedecieran una voluntad que iba más allá de la naturaleza. Las hojas comenzaron a brillar de nuevo, y el árbol entero parecía latir al ritmo de un corazón invisible. «Este árbol es un guardián, Luar», explicó la figura con voz apacible. «No es solo un refugio, sino también un portal entre los mundos. En sus raíces se encuentra un secreto tan antiguo como el tiempo, y tú, querido niño, eres parte de él». Luar escuchaba sin comprender del todo, pero sentía cada palabra como una verdad que resonaba en lo profundo de su ser. La figura se acercó más, extendiendo una mano intangible hacia él, y al instante, el aroma de flores antiguas se intensificó. «Soy el espíritu del árbol de sombra y fuego», continuó. «Tu madre, Milena, me conocía, y a través de sus palabras y amor, selló en ti una conexión con este árbol. Es por eso que siempre has sentido la necesidad de venir aquí, a este lugar que guarda la esencia de aquellos que ya no están, pero nunca se van por completo». En ese instante, la figura hizo un gesto, y ante los ojos de Luar, el árbol proyectó una serie de imágenes. Vio a su madre, joven y radiante, de pie frente al árbol, con una mano sobre su corteza, mirándolo con devoción. En otra imagen, la vio meciéndolo cuando era un bebé, murmurándole canciones junto al árbol de sombra y fuego, como si le estuviera entregando secretos que iban más allá de las palabras. Luar sintió una mezcla de alegría y nostalgia al ver esas escenas. Sabía que no eran recuerdos propios, pero los sentía como si fueran parte de él. Era como si el árbol le estuviera mostrando que él y su madre estaban unidos a algo más grande, a un ciclo eterno de vida y amor que no se rompía con la muerte. Entonces las imágenes cambiaron de golpe. Luar vio la figura de Alice, la fría mirada en sus ojos y sus manos tendidas hacia él, rodeándolo con una oscuridad que lo hizo estremecerse. Vio también a su padre, Iván, buscando desesperadamente en el bosque, llamando su nombre entre el eco de los árboles. «Tienes que ser fuerte, Luar», dijo el espíritu del árbol con un tono serio. «La oscuridad en el corazón de algunos puede ser peligrosa, pero debes recordar que el amor que te une a tus seres queridos es más poderoso que cualquier sombra. Tu padre te busca y debes creer en el amor que él siente por ti, pues es ese vínculo el que te guiará de regreso». El espíritu alzó una mano, y de pronto el árbol comenzó a brillar con una luz cálida y dorada. Las raíces se hundieron más en la tierra, conectándose con la profundidad del bosque, y cada hoja parecía cobrar vida propia, arremolinándose como chispas de un fuego eterno. La figura sonrió y en un gesto final extendió su mano hacia el pecho de Luar, dejando en él una pequeña chispa de luz dorada. Luar sintió que una calidez intensa llenaba su cuerpo y le daba fuerzas, como si el árbol le hubiera entregado una parte de su propio poder. «Luar, desde este momento llevas contigo una chispa del árbol de sombra y fuego»,
le dijo el espíritu. Este don no solo te protegerá, sino que te permitirá encontrar el camino de regreso a los corazones de aquellos que te aman. Nunca olvides que, aunque las sombras se ciernen sobre ti, la luz que llevas en tu interior es más fuerte. Luar asintió, sintiendo el poder y la paz que ahora residían en su interior. Agradecido, se inclinó ante el espíritu, que sonrió dulcemente antes de desvanecerse en una nube de luz. El árbol volvió a su apariencia natural, pero Luar sabía que algo había cambiado. Al separarse del árbol, Luar notó que la oscuridad del bosque parecía haberse disipado un poco. Ahora, con la luz dorada que llevaba en su pecho, el camino parecía mucho más claro. Comenzó a caminar, recordando las palabras del espíritu y sintiendo una renovada esperanza de que podría encontrar el camino de vuelta a su padre y enfrentarse a la frialdad de Alice. Las sombras ya no le asustaban y mientras avanzaba sentía la presencia del espíritu del árbol guiándolo en cada paso. Con cada respiración, el aroma de flores antiguas lo acompañaba, como un recuerdo viviente de su madre y del amor que lo unía al árbol de sombra y fuego. Antes de alejarse por completo del árbol de sombra y fuego, Luar miró hacia atrás, y una vez más, como un susurro llevado por el viento, escuchó la voz del espíritu, tan suave que podría haber sido el propio bosque hablando. Cuando el amor y la luz se hallan en tu corazón, ningún mal puede destruirte, pequeño Luar. Recuerda quién eres y que siempre serás bienvenido aquí. Y con esa promesa resonando en su interior, Luar siguió adelante, preparado para enfrentarse al destino que le aguardaba en su hogar. La noche había caído en el pueblo de Bralba, pero su oscuridad no era común. Una niebla extraña se arremolinaba en el aire, como si el bosque respirara y exhalara con una fuerza inquietante. Los aldeanos, al ver el espesor de la bruma en sus ventanas y sentir el silencio pesado en el aire, comenzaron a murmurar, preguntándose si algún mal presagio se cernía sobre ellos. Mientras tanto, en la casa de Iván, la tensión se sentía en cada rincón. Iván había regresado de su búsqueda en el bosque con el corazón abatido, desesperado por no haber encontrado a Luar. Se sentía exhausto, pero decidido a seguir buscando en cuanto la luz del sol apareciera. Sin embargo, mientras Iván se refugiaba en su propia tristeza y miedo, en el fondo de la casa, Alice mantenía una calma antinatural. Esa noche, Alice estaba inquieta, paseándose por los pasillos oscuros con una vela en mano. Cada tanto, lanzaba miradas hacia el bosque a través de la ventana, como si estuviera vigilando algo. Estaba segura de que Luar no volvería, confiada en que el bosque mismo lo había devorado y que su propio plan había sido tan perfecto como letal. Pero algo en el aire le hizo fruncir el ceño. Un eco, un susurro extraño que parecía provenir de lo más profundo del bosque y que resonaba en el viento como una llamada misteriosa. Al otro lado del pueblo, en el lugar donde el árbol de sombra y fuego se elevaba en toda su majestuosa oscuridad, algo estaba ocurriendo. Las raíces, que antes yacían enterradas en el suelo, comenzaron a moverse lentamente, como si el árbol cobrara vida. El espíritu del árbol, la figura de luz que había dado esperanza a Luar, estaba ahora despierto, y con él toda la energía de la tierra se agitaba, perturbada por la malicia y la injusticia que habían sido traídas al bosque. Las hojas rojas brillaban intensamente, como si reflejaran llamas invisibles que ardían con fuerza. Era un fuego sin calor, pero lleno de ira y de una antigua magia. Las ramas crujieron como si estuvieran hechas de hueso y no de madera, y el tronco comenzó a emitir un murmullo profundo que resonaba en todo el bosque. Aquel que daña a un inocente, que quiebra el lazo de sangre y amor, susurraba el árbol en su lengua antigua, deberá enfrentar el poder de la naturaleza misma, que no tolera injusticias.
Con un sonido gutural y poderoso, el árbol comenzó a extender sus raíces, que se deslizaron por el suelo como serpientes, avanzando con una determinación silenciosa y letal hacia la casa de Iván. Esa misma noche, mientras el árbol de sombra y fuego se ponía en movimiento, Alice cayó en un sueño profundo, casi como si una fuerza invisible la hubiera arrastrado a un trance del que no podía escapar. En su sueño se encontraba en el bosque, caminando por un sendero oscuro, pero cada paso que daba la alejaba de la salida, sumiéndola en una oscuridad cada vez más densa. De pronto se encontró frente al árbol de sombra y fuego. En su sueño, el árbol era inmenso, sus ramas se alzaban al cielo y sus raíces la rodeaban, impidiéndole cualquier escapatoria. Aunque sabía que estaba soñando, sentía el poder del árbol tan real que su piel se erizaba y el miedo crecía en su interior. «Alice, has quebrantado el equilibrio», resonó una voz profunda y antigua que parecía provenir de la misma esencia del árbol. «Has dejado que la codicia y el odio ensucien lo sagrado. Ahora debes enfrentar las consecuencias de tus acciones». Alice intentó gritar, pero su voz se ahogó en el silencio del sueño. Las raíces comenzaron a moverse, acercándose a sus pies, y la rodearon hasta que el suelo bajo ella se abrió y la tragó, dejándola en una oscuridad infinita. A la medianoche, la calma que reinaba en Bralba se rompió cuando las raíces del árbol de sombra y fuego llegaron al borde del pueblo. Nadie las vio moverse, pero los animales de la granja comenzaron a inquietarse, los perros a aullar, y el ganado se agitó, como si sintieran la presencia de una fuerza oscura. Las raíces se deslizaron por el suelo, trepando por las paredes de la casa de Iván como serpientes silenciosas, llegando hasta la ventana del cuarto donde dormía Alice. Se introdujeron por los huecos de las paredes, se entrelazaron en la cama y comenzaron a apretar sus extremidades, sujetándola con una firmeza que la hizo despertar en un grito de terror. «¡Déjenme! ¡Suéltenme!», gritaba, aunque sabía que nadie la escucharía. La neblina del bosque había llenado la casa, envolviendo su voz en una oscuridad que la absorbía. Alice intentó liberarse, pero cada vez que se movía, las raíces apretaban más. Entonces escuchó la voz del espíritu que susurraba no solo en su mente, sino en cada rincón de la casa. «Tu traición no quedará sin castigo, te has apartado del amor y has dañado a un inocente. Has quebrado el pacto sagrado del amor que alguna vez habitó esta casa». La voz se hizo cada vez más fuerte, hasta que el eco se convirtió en una especie de himno oscuro, resonando en la mente de Alice y llenándola de un terror como nunca había sentido. El espíritu del árbol no solo le hablaba a ella, parecía que el mismo Iván podía escucharlo en su habitación, y se levantó de la cama asustado, intuyendo que algo terrible estaba ocurriendo en su hogar. Iván entró en la habitación de Alice, temblando, y lo que vio lo dejó sin aliento. Las raíces rodeaban a su esposa, sujetándola con fuerza, mientras una neblina densa llenaba el cuarto y las sombras parecían moverse por sí solas. Los ojos de Alice reflejaban un terror puro, y al ver a Iván, intentó suplicar, aunque sus palabras apenas salían de su boca. «Iván, por favor, ayúdame», gimió con la voz rota. Iván miró la escena, aún sin entender del todo. Sabía que había algo oscuro en el ambiente, algo que le recordaba las leyendas que Milena solía contarle, historias sobre el árbol de sombra y fuego y los espíritus antiguos que protegían el equilibrio en el bosque. Entonces, la voz del espíritu resonó una vez más en la habitación. «Iván, padre del niño que fue apartado de ti, escucha y entiende la verdad. La mujer que has dejado entrar en tu hogar ha quebrantado el lazo más sagrado, el lazo de amor y familia». Iván sintió que el peso de aquellas palabras caía sobre él como una carga pesada. Miró a Alice,
y en sus ojos vio la culpabilidad que hasta entonces había ignorado, una verdad que se había negado a ver por amor y confianza. «¿Qué hiciste, Alice?», preguntó en voz baja, con una mezcla de incredulidad y dolor en su voz. Alice, atrapada y sin escapatoria, rompió en sollozos y entre sus lágrimas y gritos admitió su desprecio hacia Luar, su intención de deshacerse de él para que su hija, Yara, pudiera ser la única heredera. Iván sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. El dolor y la ira se mezclaban en su interior, y en ese momento comprendió que el árbol de sombra y fuego estaba allí para reclamar justicia, para vengar la traición y la falta de compasión que había dañado su hogar. Las raíces comenzaron a rodear más intensamente a Alice, y aunque Iván sintió lástima, no intentó detenerlas. Sabía que el árbol de sombra y fuego estaba allí para restaurar el equilibrio, para castigar el mal y honrar el vínculo que alguna vez había existido en su hogar. La maldad será arrancada como un brote oscuro que envenena al resto, declaró la voz del espíritu. Con un último suspiro de terror, Alice fue llevada lejos por las raíces del árbol, desvaneciéndose en una oscuridad que Iván no intentó comprender. La neblina comenzó a disiparse y las raíces se retiraron de la casa dejando solo un silencio profundo y triste. Esa noche, Iván comprendió que había sido ciego al dolor de Luar, pero ahora tenía una oportunidad de recuperar a su hijo y enmendar el daño hecho. Sabía que debía ir al árbol de sombra y fuego, pedir perdón y buscar la manera de traer a Luar de regreso para sanar el vínculo roto por la traición y devolver la paz al hogar que una vez compartió con Milena. El amanecer llegó lento y silencioso, cubriendo al bosque de Bralba con un tenue manto dorado. Después de la noche tumultuosa y la desaparición de Alice, la luz del día parecía traer una calma extraña, como si el aire mismo estuviera purificado. Iván, de pie frente a la ventana, observaba el resplandor entre los árboles. Su corazón estaba pesado y sus pensamientos nublados por la tristeza y la culpa. No solo había perdido a su hijo, sino que también había permitido que la traición envenenara su propio hogar. En ese instante, una sensación extraña comenzó a apoderarse de él, una fuerza sutil y cálida que provenía del bosque y lo invitaba a entrar. Las palabras del espíritu del árbol de sombra y fuego resonaban en su mente como un eco. Había una oportunidad de sanar el vínculo perdido, de restaurar lo que había sido quebrado y recuperar a Luar. La voz no le decía exactamente qué hacer, pero intuía que el renacimiento que buscaba no sería un simple regreso, sino una transformación profunda y definitiva. Decidido, Iván se adentró en el bosque sin más demora, dejando su hogar y sus pertenencias atrás. Sabía que no podría regresar hasta haber enfrentado el dolor y buscar el perdón de la naturaleza misma. Mientras caminaba, los árboles parecían observarlo, inclinándose levemente en su dirección, como si reconocieran la carga de su corazón. Las ramas crujían suavemente y el suelo, cubierto de hojas secas, amortiguaba sus pasos con un extraño y tranquilizador murmullo. El bosque, que antes le parecía oscuro y amenazante, ahora parecía darle la bienvenida, guiándolo hacia el claro donde el imponente árbol de sombra y fuego aguardaba. Era como si cada hoja y cada rama de ese lugar estuvieran tejidas con recuerdos de su familia, con las risas de Luar cuando era apenas un niño y los susurros dulces de Milena, que tanto amaba aquel bosque y siempre le había hablado de su magia. Finalmente llegó al claro. El árbol de sombra y fuego, con sus ramas altas y sus hojas de rojo profundo, se alzaba frente a él, majestuoso y misterioso. Al ver su robusto tronco, Iván sintió una reverencia indescriptible. Era como si el árbol fuera un guardián de las memorias y el amor perdidos.
un puente entre la vida y la muerte, entre el dolor y la sanación. Iván se arrodilló ante el árbol, sintiendo una paz inquietante al estar tan cerca de él. Cerró los ojos y dejó que el peso de su culpa fluyera en sus pensamientos. Entonces, con voz temblorosa y entrecortada, comenzó a hablar no solo al árbol, sino al espíritu del bosque, al recuerdo de Luar y a la esencia misma de Milena que sentía todavía presente. Espíritu del árbol de sombra y fuego, su voz se quebró. He sido ciego y he permitido que el amor de mi hogar se extinguiera. Perdí a mi hijo y con él el vínculo más sagrado que un padre puede tener. Permítanme enmendar mi error, que mi dolor sirva como un sacrificio, si es necesario, para devolverle la vida y el amor que le fueron arrebatados. Iván inclinó la cabeza, sintiendo cómo el peso de sus palabras se impregnaba en la tierra. Un susurro profundo, parecido a un viento cálido, emergió desde las raíces del árbol. A medida que el sonido se intensificaba, Iván sintió cómo el suelo bajo él comenzaba a vibrar suavemente y una bruma dorada emergió desde la base del tronco, envolviéndolo en una paz antigua. Sin previo aviso, el espíritu del árbol comenzó a proyectarse en un destello de luz que se dividió en pequeños fragmentos brillantes que revoloteaban alrededor de Iván como estrellas diminutas. Cada fragmento de luz le mostraba un recuerdo no solo de Luar, sino de todo el amor y la vida que había compartido con su hijo y con Milena. Iván susurró una voz suave y llena de compasión. El renacimiento es un regalo que requiere transformación. Para que Luar vuelva, su espíritu debe ser restaurado y solo el amor verdadero y el arrepentimiento pueden hacer esto posible. La voz se desvaneció y los destellos de luz rodearon a Iván, penetrando su piel, su mente y su alma, llevándolo a un estado en el que los recuerdos pasados y presentes se entrelazaban en una danza etérea. Sentía el dolor de su arrepentimiento, pero al mismo tiempo percibía una chispa de esperanza, como si la naturaleza misma reconociera su sacrificio y estuviera dispuesta a sanar el lazo roto. Al abrir los ojos, Iván se dio cuenta de que algo extraordinario estaba ocurriendo en el árbol de sombra y fuego. Las hojas comenzaron a cambiar de color, tornándose de un rojo profundo a un dorado brillante, como si cada hoja estuviera bañada en luz solar. Los colores vivos del árbol parecían reflejar una vida nueva, una energía restaurada que envolvía a Iván con calidez. Entonces, ante sus ojos, una de las ramas comenzó a moverse y de entre las hojas doradas apareció una figura luminosa. Era un joven alto y esbelto, sus ojos reflejaban la calma de un espíritu puro y su rostro irradiaba serenidad. Al verlo, Iván sintió que su corazón reconocía aquella figura, porque, aunque no era exactamente como lo recordaba, en su mirada reconocía el espíritu de su hijo, Luar. Luar, renacido en la luz del árbol de sombra y fuego, observó a su padre con una expresión tranquila. Aunque no pronunció ninguna palabra, sus ojos transmitían comprensión y una paz indescriptible. Iván sintió las lágrimas rodar por sus mejillas, no solo por la alegría de ver a su hijo, sino por la pureza y el amor que emanaban de él. Luar dio un paso adelante y su mano luminosa tocó el rostro de Iván. En ese contacto, Iván sintió todo el perdón que Luar había guardado en su corazón. No había rencor ni dolor en él. Solo la paz de un espíritu que había encontrado su lugar en el ciclo de la vida y la naturaleza. Entonces Luar, en un susurro apenas audible, habló. Padre, el amor que me diste, aunque olvidado por un tiempo, sigue aquí. Nada de lo que hemos perdido ha sido en vano. La naturaleza ha escuchado tus ruegos, y el lazo que una vez se rompió ha sido sanado. Iván asintió con los ojos llenos de lágrimas. Sentía cómo su alma era purificada.
y todo el peso de la culpa se disolvía como el rocío bajo el sol de la mañana. Sabía que el espíritu de Luar no estaba destinado a quedarse, pero en su breve aparición había devuelto la armonía y el amor a su hogar y al bosque. Cuando Luar se desvaneció en un rayo de luz, el bosque entero pareció exhalar un suspiro profundo. Las hojas del árbol dorado resplandecían intensamente y en su lugar Iván notó que habían comenzado a caer al suelo, formando un círculo alrededor del tronco. Las hojas parecían susurrar y una a una se disolvían en el aire, dejando una esencia fragante y viva en el claro. El árbol de sombra y fuego había cumplido su misión de restaurar el equilibrio, y aunque Luar no había vuelto físicamente, su espíritu había dejado una paz duradera en el bosque. Iván entendió que el árbol se convertiría en un símbolo eterno de la conexión entre su familia y la naturaleza, un testimonio de amor, arrepentimiento y renacimiento que permanecería para siempre en ese lugar sagrado. A partir de ese día, el claro del árbol de sombra y fuego se convirtió en un lugar de peregrinaje para aquellos que buscaban redención y paz. El árbol, con sus hojas doradas y raíces profundas, permanecía en silencio, pero quienes llegaban a él podían sentir la fuerza de su espíritu y el eco de una historia de amor que trascendía la muerte misma. Iván, convertido ahora en un hombre sabio y compasivo, dedicó el resto de sus días a proteger el bosque y a mantener viva la memoria de su hijo y su esposa en el espíritu del árbol.